Imagina estar atrapado en una prisión de máxima seguridad, rodeado de muros impenetrables, cámaras que vigilan cada movimiento y guardias que nunca se desvían de su tarea. Sin armas, sin herramientas, sin acceso a nada, y lo único que tienes a tu alcance es algo tan común, tan simple, que nadie lo vería como una amenaza: un rollo de papel higiénico. Pero este preso no era como los demás. En su mente cada detalle contaba, cada objeto, cada minuto de rutina era una oportunidad esperando ser aprovechada. Y, mientras el resto de los prisioneros pasaban sus días sin pensar más allá de la celda, él veía una forma de escapar usando lo que nadie hubiera imaginado. ¿Qué harías si tu única oportunidad de libertad dependiera de un objeto tan sencillo como papel higiénico? ¿Y cómo un objeto tan pequeño podría ser la pieza clave en el escape más astuto que esta prisión jamás haya visto? Hoy te contaré la historia de cómo un recluso, con solo papel higiénico y mucha paciencia, logró burlar a toda una prisión y escapar sin que nadie lo notara. Prepárate, porque este escape no es lo que imaginas. En el corazón de una prisión de máxima seguridad, rodeado por murallas de concreto, cámaras de vigilancia y torres de control, los reclusos viven una vida de rutina diaria sin posibilidad de escape. Esta es la historia de un hombre que, enfrentado a las paredes de la prisión, vio lo que los demás no podían ver. Una oportunidad donde parecía no haber ninguna. Y su herramienta de escape no fue un arma, ni un túnel secreto, sino algo mucho más sencillo, casi invisible para todos: un rollo de papel higiénico. Pero antes de que este prisionero pudiera hacer historia, su vida diaria dentro de la cárcel era, como la de la mayoría, gris y monótona. A las 5 a.m., las luces se encendían, marcando el inicio de un nuevo día. A las 6 a.m., la rutina comenzaba: desayuno rápido, aseo personal y una jornada de trabajo en las áreas de limpieza, tareas forzadas, todo bajo la mirada constante de los guardias. No se permitían distracciones, no se toleraban errores. Cada día era igual al anterior. Nada rompía el ciclo. Nada parecía fuera de lugar. Nuestro prisionero, que por razones de seguridad llamaremos él, no se destacaba por su rebeldía. No era un hombre violento ni un líder de motines. Era callado, astuto y sobre todo observador. Como tantos otros, se adaptaba a la rutina sin levantar sospechas, pero su mente nunca estuvo realmente allí. Siempre buscaba un detalle, un error, un punto ciego, algo que pudiera usar a su favor para escapar de este confinamiento sin fin. Lo que parecía una prisión imposible de burlar, estaba en realidad llena de grietas y fisuras, ocultas en las sombras. Nadie se detenía a pensar en ellas, pero él sí lo hacía. Al principio, su foco estaba en los puntos de control: las puertas de la celda, las cerraduras, las cámaras de seguridad. Pero pronto se dio cuenta de algo que muchos olvidan al pensar en las prisiones: las cosas más pequeñas y menos vigiladas son las que tienen más potencial para cambiar una situación. Así fue como lo vio: el papel higiénico. Durante días observó, con paciencia, cómo ese objeto común y corriente pasaba desapercibido. El papel higiénico era para la mayoría de los presos simplemente una necesidad básica, pero para él era mucho más. Era su herramienta de escape. Los guardias no revisaban las celdas para ver si el papel estaba dañado, si se usaba de manera excesiva, o si algo más estaba pasando con ese simple rollo de papel. Nadie lo consideraba valioso. Nadie lo veía como algo fuera de lo común. Pero él ya había visto su potencial. En cada celda de la prisión había acceso a una cantidad limitada de papel higiénico. Pero para él, esa bobina de papel, aparentemente tan inofensiva, podría ser su pasaporte hacia la libertad. Por supuesto, no fue una revelación instantánea. La idea de usar el papel no surgió de la noche a la mañana. Al principio simplemente lo observaba, lo tocaba, lo enrollaba entre sus manos como si estuviera analizando sus posibilidades. Luego probó algo pequeño. Rompió una tira del papel y la alisó. La tela era bastante fuerte para lo que parecía ser. Tal vez pensó, podría usarla para atar algo, o para traspasar alguna de las puertas de su celda.
Pero no fue hasta mucho después que la visión de cómo podría usar el papel para escapar realmente comenzó a formarse. De todas las cosas que estaban a su disposición, el papel higiénico parecía la más inofensiva, la menos probable de ser una amenaza. Era la pieza más pequeña y más fácil de pasar por alto en todo el sistema de seguridad de la prisión. Sin embargo, era también la más útil. Entonces comenzó su plan, en silencio, con la paciencia de quien sabe que no puede permitirse cometer un solo error. Cada peso de papel que usaba, cada hoja que tocaba, se convertía en una herramienta más en su fuga calculada. Esa rutina aparentemente inofensiva de papel higiénico, que pasaba por las manos de todos sin que nadie la notara, se transformó en su arma secreta. Y en ese momento, entre las paredes de esa celda a obscuras, comenzó a forjarse el escape que cambiaría su vida y la historia de esa prisión para siempre. Todo lo que necesitaba era paciencia y un rollo de papel. Cada día en la prisión de máxima seguridad era exactamente igual. La luz se encendía a las 5 a.m. con un zumbido bajo, cortante. Un recordatorio de que para los prisioneros la libertad no existía. Las puertas de la celda se abrían, las voces de los guardias resonaban en los pasillos, y los reclusos salían para una rutina que nunca cambiaba. Desayuno a las 6 a.m., aseo, tareas forzadas, y luego más horas de celdas frías, monotonía y vigilancia constante. Todo parecía diseñado para que los prisioneros nunca tuvieran tiempo para pensar en algo más que no fuera su condena. Entre estos reclusos estaba él, un hombre común, de mirada cansada pero astuta. Nada en su apariencia ni en su comportamiento destacaba. No era el líder de un motín, ni un prisionero violento. Era, por decirlo de alguna manera, invisible. Pasaba sus días realizando tareas de limpieza en las áreas comunes, ayudando con la organización de los espacios, nada fuera de lo común, solo un trabajador más, un prisionero que se mantenía a la sombra. A los ojos de los guardias, él no representaba ningún riesgo. En su celda se mantenía callado, con una actitud sumisa, siguiendo las reglas sin levantar sospechas, pero mientras su cuerpo cumplía con las demandas del sistema, su mente estaba siempre alerta, siempre observando, siempre buscando. Cada paso, cada movimiento de los guardias, cada sonido de las puertas al abrirse, cada turno de limpieza, cada mínimo descuido, era una oportunidad para él. La rutina era su aliada. Era precisamente la rutina lo que lo hacía tan peligroso. A lo largo de los días, comenzó a estudiar el ciclo del penal con una precisión casi científica. Sabía cuándo los guardias se distraían, cuándo las cámaras pasaban por alto un ángulo, cuándo las puertas se abrían y se cerraban sin ser revisadas adecuadamente. Era una máquina de observar. Todo se almacenaba en su mente, en cada rincón, en cada pasillo, en cada lugar olvidado. Y fue durante una de las jornadas de limpieza, cuando limpiaba los pasillos cerca del área del baño, que algo le llamó la atención: el papel higiénico. Era un objeto aparentemente insignificante, pero en esa prisión tan controlada, tan limitada, esa bobina de papel era uno de los pocos recursos que no se vigilaban con atención. ¿Quién podría pensar que algo tan simple como eso podría ser útil para un escape? Él comenzó a observar cómo el papel se distribuía en las celdas, cómo las bobinas eran dejadas en los estantes sin que nadie revisara si el papel se usaba o no. Y mientras los demás prisioneros pensaban en cómo sobrevivir al día siguiente, él comenzó a ver un plan. El papel higiénico, tan simple, tan común, se convirtió en la pieza clave de su fuga. Pero antes de poder usarlo, necesitaba algo más: paciencia. No podía apresurarse. Sabía que un solo error podría terminar su vida en una celda aún más segura. Necesitaba esperar el momento perfecto. Cada día que pasaba en la prisión, mientras cumplía con su trabajo y sus tareas, él comenzaba a recolectar el papel higiénico de forma estratégica, ocultándolo en pequeños compartimentos de su celda. Nadie sospechaba nada. Era solo papel. Nadie miraba 2 veces el rollo de papel que se entregaba como parte del suministro diario. Y mientras él guardaba, lo que nadie sabía era que en su mente el plan ya estaba tomando forma. Un plan que involucraba más que solo papel higiénico,
que incluía el uso inteligente de los recursos más básicos, de los objetos que pasaban desapercibidos, que nadie pensaba que podrían ser útiles. El prisionero sabía que para ejecutar su plan necesitaba ser absolutamente preciso. Cada tira de papel, cada movimiento, cada respiración, contaba. Su escape no sería ruidoso ni violento, sería un escape silencioso, calculado, usando la misma monotonía de la prisión en su contra. Un escape que se había planeado durante semanas, casi en secreto, mientras los demás estaban distraídos, viviendo sus días en la rutina. Y lo mejor de todo, lo que nadie podía prever, era que el papel higiénico no solo era la herramienta para su fuga, sino la clave para demostrar que hasta los objetos más simples pueden convertirse en la clave para romper las cadenas que atan a un prisionero. El papel higiénico, algo tan básico y mundano, se convirtió en la chispa de una idea que cambiaría la vida del prisionero. En una prisión donde todo está monitoreado, cada movimiento es vigilado y cada objeto es controlado, el papel higiénico parecía lo más inofensivo. Nadie lo miraba dos veces. Era tan común que ni los guardias ni los prisioneros pensaban en él como algo que pudiera tener valor fuera de su función más básica. Pero él ya veía más allá de su uso diario. Las primeras veces que lo usó, simplemente lo manipulaba entre sus manos, enrollándolo con precisión, midiendo su resistencia. Era una bobina común, pero lo que vio en ella fue mucho más que un simple objeto. Lo que vio fue una herramienta de escape. El prisionero había pasado horas observando cómo los demás usaban el papel, cómo era distribuido a los internos sin ningún tipo de control. Era una bobina aparentemente inútil, desechable, que solo cumplía su propósito en los momentos más mundanos. Pero para él, el papel representaba una oportunidad. Empezó a acumularlo en su celda. En principio, solo unas pocas hojas. Nadie sospechaba nada. Nadie revisaba el papel, ni siquiera los guardias que realizaban los registros diarios. Era el objeto perfecto para pasar desapercibido. El prisionero comenzó a pensar en cómo podría convertir esas pequeñas hojas de papel en algo más útil, algo capaz de sostener su peso, algo que resistiera el paso de los días, algo que no se deshiciera con el primer movimiento. Con paciencia, comenzó a enrollar las tiras de papel, una y otra vez, creando un pequeño hilo resistente, casi imperceptible. Sabía que sería necesario un material fuerte, algo que pudiera soportar el peso de su cuerpo cuando intentara escapar. Pero más que eso, necesitaba que el papel fuera lo suficientemente flexible como para adaptarse a su cuerpo sin romperse. Cada tira que cortaba y enrollaba se convertía en una capa más de su plan. Una capa que, si todo salía bien, lo llevaría un paso más cerca de la libertad. Por supuesto, no todo salió perfecto al principio. En sus primeros intentos, el papel se rompía con facilidad. El peso no lo soportaba. En un par de ocasiones se rompió una tira y el prisionero tuvo que recomenzar el proceso. Pero cada error le enseñaba algo nuevo. La clave estaba en la paciencia. No podía apresurarse. Cada tira de papel debía ser colocada con cuidado. Cada nudo, cada ajuste tenía que ser calculado. Tenía que ser lo más preciso posible sin dejar nada al azar. Y mientras la prisión continuaba con su rutina, él seguía perfeccionando su plan. Durante semanas recolectó papel, lo cortó, lo enrolló, lo probó, lo guardó en compartimientos secretos dentro de su celda, todo mientras la vida en la prisión seguía su curso habitual. Nadie notaba su meticulosa preparación. Nadie pensaba que el papel higiénico, tan común y básico, podría convertirse en la clave para su libertad. El prisionero comenzó a observar algo más: el tiempo. Cada día el papel se secaba más, se volvía más fuerte. Sabía que, con el tiempo, su creación iría mejorando. El proceso de fortalecer las tiras con saliva y luego unirlas con una mezcla improvisada estaba funcionando. El papel comenzaba a adquirir una resistencia que jamás imaginó posible. Lo más importante de todo, lo que lo hizo sentir que el plan realmente podría funcionar, fue la sutileza del proceso.
El papel no era algo que nadie considerara peligroso. El papel higiénico era visto como un simple accesorio, un artículo que se daba por sentado, que no llamaba la atención de los guardias ni de los reclusos. Nadie lo miraba, nadie lo tocaba. Era un recurso de uso diario que de alguna manera había sido olvidado por el sistema de seguridad. El prisionero sabía que el momento de actuar estaba cerca. Su plan estaba tomando forma. Había reunido suficiente material y poco a poco estaba logrando la cuerda que tanto necesitaba. Había convertido algo tan insignificante como el papel en la única salida que tenía de su confinamiento. Sin embargo, mientras se preparaba para el siguiente paso, una preocupación comenzó a rondar su mente. El riesgo. No podía permitirse que algo fallara. El papel, aunque parecía fuerte, era frágil en comparación con otros materiales. Sabía que cualquier pequeño error podría llevarlo de regreso a la celda o peor aún, al aislamiento. Pero la libertad era algo que no podía dejar escapar. Con la cuerda de papel casi lista y los guardias aún ajenos a su plan, el prisionero sintió por primera vez que tal vez el escape imposible no lo era tanto después de todo. El día que el prisionero decidió poner a prueba su plan, la tensión en su pecho era palpable. Después de semanas de preparación, de trabajo sigiloso en su celda, de cortar y enrollar pedazo tras pedazo de papel, finalmente había llegado el momento de probar si el escape era posible. No había más vuelta atrás. Era de noche y las luces del pasillo se apagaban a las 10 p.m., marcando el inicio de las horas de menor vigilancia. El prisionero sabía que, aunque los guardias rondaban en intervalos, la revisión de las celdas no ocurriría hasta la mañana. Esa brecha de tiempo de unas 3 horas, donde la oscuridad cubría los pasillos y el sonido del silencio llenaba el aire, era su oportunidad. Era ahora o nunca. Comenzó con calma. Se sentó en el borde de su cama, observando la cuerda que había creado con el papel higiénico. Aunque parecía frágil, el prisionero confiaba en su ingenio. Había probado cada tira de papel varias veces, atándolas con nudos especiales y entrelazándolas de forma que formaran una cuerda lo suficientemente fuerte como para soportar su peso. O eso pensaba. Revisó la celda, una vez más. El espejo roto, las paredes frías, la única ventana cerrada con barrotes gruesos. Todo estaba en su lugar. Nadie sospechaba nada. Con un suspiro, se levantó. El plan era sencillo: usar la cuerda para descender por el costado de la pared donde las cámaras de seguridad no tenían visión. Desde allí, se desplazaría por el pasillo lateral, saldría por una salida de servicio y finalmente cruzaría la muralla que rodeaba la prisión. Sería una fuga casi perfecta si lograba superar los primeros 20 minutos. Pero todo depende de la cuerda de papel. Tomó la cuerda con ambas manos, sintiendo su peso, su fragilidad. Cada nudo que había hecho, cada capa de papel, lo acercaba más a su objetivo. Lo único que necesitaba era asegurarse de que el primer intento fuera exitoso. Si no lo fuera, perdería la única oportunidad que tendría para escapar. La seguridad redoblaría sus esfuerzos y no habría otra oportunidad. Se acercó a la pared de su celda, donde había marcado previamente el lugar exacto donde colocaría la cuerda. El espacio entre la cama y la pared era justo el que necesitaba. Con manos temblorosas, comenzó a amarrar la cuerda alrededor de las barras de metal que sujetaban el pequeño soporte de la cama. El prisionero tenía que ser lo más cuidadoso posible. Una sacudida, un movimiento errado y el sonido podría delatarlo. Al terminar de atar la cuerda, la probó. Con todo el peso de su cuerpo, se asomó hacia abajo y tiró suavemente de la cuerda. El papel se estiró, no se rompió. Eso era una buena señal. Respiró profundo. La ansiedad lo invadió, pero no podía detenerse. No había tiempo para dudar. Comenzó a descender con lentitud. Cada centímetro, cada movimiento era calculado. Con las manos firmemente sujetando la cuerda, bajaba poco a poco, observando por encima del hombro cada vez que se acercaba a la mitad de la celda. No podía permitirse hacer ruido. Las paredes delgadas de la prisión harían eco de cualquier sonido. Al llegar a la base de la celda, saltó suavemente al suelo. La cuerda de papel estaba intacta. Lo había logrado. Pero el momento de mayor tensión estaba por llegar.
Sabía que ahora debía ser extremadamente rápido. El pasillo de servicio al que accedería estaba cerca, pero había cámaras en algunas esquinas. Si algo lo delataba, si un guardia pasaba por casualidad, sería atrapado de inmediato. Con pasos rápidos, el prisionero se movió a lo largo de la pared. Las sombras lo cubrían. Un par de celdas a su derecha parecían vacías, sin vigilancia. Llegó a la esquina del pasillo, donde el aire se sentía frío y estancado. Apenas podía escuchar los sonidos de la prisión, y esa quietud aumentaba la tensión en su cuerpo. Cualquier ruido podría delatarlo. Pasó por la primera esquina. No había guardias, ninguna cámara apuntaba en esa dirección. Se movió hacia la salida de servicio. La puerta ya estaba ligeramente abierta y el prisionero tuvo que agacharse para evitar que su sombra fuera vista por las cámaras cercanas. Pero justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, escuchó un sonido. Un ligero crujido. ¿Una puerta? ¿Un paso en el pasillo cercano? El prisionero se detuvo en seco, manteniéndose inmóvil. Su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Era un guardia? ¿Era su oportunidad de huir o el fin de su fuga? La incertidumbre lo rodeó y el riesgo de ser descubierto lo paralizó por un momento, pero la adrenalina se apoderó de él y decidió seguir adelante. Finalmente, la puerta de servicio se abrió sin hacer ruido. Se deslizaba lentamente, con suavidad, casi sin ser notada. El prisionero entró en el pasillo exterior, sintiendo el aire fresco de la noche acariciar su rostro. Pero, ¿había funcionado el plan? ¿La cuerda de papel era suficiente? El prisionero ya había logrado el primer paso de su escape, pero la parte crítica del plan estaba apenas comenzando. Cada segundo que pasaba en el pasillo era un riesgo. La prisión seguía siendo una prisión, incluso cuando la puerta de servicio estaba abierta y la libertad parecía más cerca que nunca. El aire frío de la noche le golpeaba la cara mientras caminaba en silencio por los pasillos oscuros del complejo. La oscuridad lo envolvía, pero su mente seguía alerta, cada sonido amplificado por la tensión que sentía. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos. Sabía que, aunque había hecho todo correctamente hasta ahora, el momento de mayor peligro estaba por llegar. A medida que avanzaba, su mente repasaba las rutas que había estudiado. Había trazado todo a la perfección: las puertas, las rutas ciegas, los puntos de control de los guardias. Pero ahora, mientras caminaba por el pasillo en la oscuridad, la distancia hasta la salida parecía interminable. Los minutos pasaban, y los pasos que antes se sentían seguros se volvieron cada vez más pesados. ¿Lo había calculado todo bien? La cuerda improvisada de papel higiénico aún estaba atada a las rejas de su celda, pero si algo fallaba, se perdería todo. Un pequeño error significaría volver a empezar, y no podría arriesgarse a que lo atraparan. El prisionero sabía que la única forma de seguir adelante era mantener la calma. Cada error en sus movimientos podría ser fatal. La fuga ya no dependía solo del papel, ahora dependía de sus reflejos, de su capacidad para no ser detectado. La fase crítica del escape no solo era física, sino también psicológica. Cada paso que daba lo acercaba a la libertad, pero también a ser descubierto. De repente, escuchó algo en la distancia, el sonido de un par de botas pisando el concreto. Su corazón se aceleró, pero se detuvo en seco y se agachó rápidamente, buscando el rincón más cercano donde pudiera esconderse. No podía arriesgarse a ser visto. Si el guardia pasaba cerca, sería una cuestión de segundos antes de que sonara la alarma. Un guardia. Estaba justo a unos metros, caminando lentamente hacia su dirección. El prisionero se agachó lo más que pudo, respirando apenas, conteniendo el aire para no hacer ruido. Cerró los ojos por un segundo, como si pudiera hacer desaparecer el sonido de sus latidos. El guardia pasó sin mirarlo, su atención completamente centrada en su ronda. El prisionero no se movió, esperando que sus pasos se alejaran lo suficiente como para continuar su marcha.
Cuando ya no escuchó el sonido de los pasos del guardia, se levantó lentamente como una sombra que se desvanecía en la oscuridad. El prisionero respiró aliviado, pero sabía que esto no era un juego de suerte. Cada segundo que pasaba lo ponía más cerca del descubrimiento. El tiempo era su peor enemigo y la ciudad que lo rodeaba su mayor aliada. Avanzó por el pasillo, manteniendo un ritmo constante pero controlado. Su destino estaba a la vista, pero antes de llegar, necesitaba superar el último obstáculo, el punto de acceso a la zona exterior. Esa puerta de servicio estaba protegida por una cerradura sencilla, pero la seguridad de la prisión nunca había sido sencilla. Aunque la puerta no estaba custodiada, el sistema de alarma conectado a la cerradura podría activarse en cualquier momento. Si eso ocurría, no habría forma de escapar antes de que el sistema lo rastreara y los guardias lo rodearan. Con dedos temblorosos, el prisionero sacó una pequeña herramienta que había conseguido de la cocina, un trozo de metal afilado. Sabía que si lograba manipular la cerradura en menos de 3 minutos, tendría una oportunidad. 3 minutos, nada más. Comenzó a trabajar rápidamente, sus manos moviéndose con agilidad, mientras su mente se concentraba completamente en el sonido de la cerradura. Cada clic que escuchaba le decía que estaba un paso más cerca. El sudor caía por su rostro, pero no se permitió detenerse. Cada minuto era un riesgo, el tiempo estaba en contra. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el sonido de la cerradura cediendo fue un alivio absoluto. La puerta se abrió suavemente, sin hacer el menor ruido. Había superado el último obstáculo, pero aún quedaba un último desafío, el paso hacia la libertad. Afuera, el aire frío de la noche lo envolvió por completo. El cielo estaba despejado, las luces de la prisión se veían lejanas, como si estuviera mirando un mundo distinto. Ya casi lo lograba, pero a medida que el prisionero avanzaba hacia el exterior de la prisión, su cuerpo y mente se preparaban para el siguiente desafío, el laberinto de calles que lo separaban de la verdadera libertad. El prisionero salió de la prisión, pero el peligro no había terminado. Ahora, caminando en la oscuridad de la noche, sentía el peso de la libertad a solo unos pasos de distancia, pero también sabía que la vigilancia del mundo exterior era aún más feroz que la de las paredes de su celda. Apenas podía ver a través de la niebla ligera que cubría el terreno. El aire frío acariciaba su rostro, algo que hacía semanas no sentía, pero esa sensación de libertad fue rápidamente reemplazada por una ansiedad palpable. ¿Y si lo habían visto? Aún podía escuchar los murmullos lejanos de la prisión, los ecos del sistema de seguridad que nunca dejaba de funcionar. Sabía que, aunque hubiera pasado desapercibido dentro de los muros, el camino hacia la verdadera libertad era aún incierto. En cualquier momento la alarma podría sonar, las patrullas podrían dar la vuelta, y las luces de las torres de vigilancia podrían barrer con el espacio en el que él se encontraba. El primer obstáculo en su camino era el campo abierto, un espacio vacío entre la prisión y la carretera. No había cobertura, ningún sitio donde esconderse. Si había alguien cerca, si alguna patrulla pasaba, sería el fin. Pero no había tiempo para dudas. Sabía que si se detenía, perdería la oportunidad. Avanzó con rapidez, manteniéndose lo más bajo posible, en una postura que parecía casi como una sombra. Cada paso era decisivo, cada respiración era un riesgo. Había esperado este momento durante años, pero ahora que estaba al borde de la libertad, las dudas se apoderaban de su mente. ¿Y si me ven? ¿Y si no me da tiempo de llegar al siguiente refugio? Sin embargo, no había marcha atrás. El miedo al fracaso era tan grande como el deseo de ser libre, y mientras el viento soplaba más fuerte, el prisionero se adentró en la oscuridad, alejándose de las murallas que tanto lo habían apresado. Mientras cruzaba el terreno vacío, su mente se centraba en la meta. La carretera principal, unas pocas cuadras más adelante, era su primera oportunidad, pero el camino estaba lleno de posibles puntos de observación.
El prisionero recordó que había sido parte del sistema de limpieza de la prisión y por tanto conocía la ruta que tomaban las patrullas a esta hora. No sería el único que pasaría por esa calle en la madrugada. Sintió la ansiedad crecer a medida que se acercaba a la carretera. La salida que había calculado estaba cerca, pero la intensidad de la situación lo nublaba. Sabía que no podía cometer ni el más mínimo error. A lo lejos vio un faro de luz acercándose. Una patrulla. Un latido fuerte. Su cuerpo se tensó. ¿Debía correr? ¿Debía agacharse y esperar que pasara? La patrulla se acercaba lentamente. Sus luces iluminaban la zona. El prisionero se apartó, pegándose a un árbol cercano. Cada segundo parecía una eternidad mientras la patrulla pasaba por su lado, sin detenerse. Había sobrevivido. Al llegar a la carretera sus pasos se aceleraron, y el sonido de sus botas contra el suelo parecía resonar aún más fuerte en sus oídos. El miedo ya no era solo a ser atrapado, sino al futuro incierto que lo esperaba. No sabía si lo estarían buscando ya, o si quedaba suficiente tiempo para desaparecer. Entonces, a lo lejos, vio algo que le dio un pequeño respiro, una vieja furgoneta estacionada al borde de la carretera, fuera de lugar. No había ninguna señal de patrullas cercanas, pero el tiempo jugaba en su contra. Rápidamente, pero sin llamar la atención, se acercó a la furgoneta. Un golpe de suerte. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Al asomarse, notó que no había nadie dentro. Era su oportunidad. El prisionero se deslizó dentro, dejando solo su silueta desaparecer en la oscuridad. Se agachó en el asiento trasero, respirando suavemente. No podía creer que había llegado tan lejos. La furgoneta arrancó unos minutos después, unos segundos que le parecieron horas. A medida que avanzaba sentía que se alejaba de su antigua vida, de la prisión, de las cadenas que lo habían mantenido encerrado. A lo lejos pudo ver las luces de la ciudad, pero no estaba listo aún para entrar. Sabía que la furgoneta no lo llevaría a la seguridad total, solo era el primer paso para mezclarse con el mundo exterior, para borrar cualquier rastro que lo pudiera vincular con el penal. Por fin, después de un largo viaje a través de las calles desiertas, el vehículo se detuvo en un pequeño pueblo. Este sería el lugar donde se perdería entre las sombras de las personas comunes, sin ser detectado, sin ser reconocido. La furgoneta se estacionó en un callejón vacío, y el prisionero salió con agilidad, ahora con su rostro oculto bajo una gorra y unos lentes oscuros. Había logrado escapar. La libertad no estaba garantizada, pero ya estaba afuera. Ya no era un prisionero, ya no pertenecía al sistema, ahora solo le quedaba desaparecer en el laberinto de la ciudad. A medida que el prisionero se adentraba en la oscuridad del callejón, con su rostro oculto bajo una gorra y lentes oscuros, la adrenalina seguía recorriéndole las venas, pero la sensación de estar verdaderamente libre aún no llegaba. Sabía que el peligro no había desaparecido, solo se había transformado. Ahora no era solo un prisionero, sino un fugitivo. Y el fugitivo siempre está en peligro, sin importar cuánto porrar o cuán bien se esconda. En la prisión, nadie había notado su desaparición de inmediato. Los guardias, confiados en la rutina diaria, no habían prestado atención al hecho de que un hombre, con la ayuda de unos rollos de papel higiénico, había logrado escapar sin dejar rastros. Sin embargo, cuando la alarma sonó en la sala de control, el caos estalló. Las luces rojas comenzaron a parpadear. El prisionero, fuera ya de su celda y fuera del muro de seguridad, tenía la ventaja de la sorpresa. Pero la sorpresa solo duró unos minutos. El sistema de seguridad de la prisión empezó a moverse con rapidez. Los oficiales de seguridad fueron informados de inmediato. Las patrullas se movilizaron por toda la ciudad y el sistema de cámaras de vigilancia comenzó a buscar señales del fugitivo. Era solo cuestión de tiempo antes de que lo identificaran. Al principio todo parecía normal, un escape más, un nombre más en la lista de fugitivos, pero lo que nadie anticipó fue que el prisionero había dejado pocas pistas, ni una cuerda rota, ni una puerta dañada, ni un rastro visible. La única evidencia que dejaba era la falta de su presencia y la extraordinaria sutileza de su escape. Los oficiales y detectives comenzaron a rastrear las cámaras de seguridad cercanas buscando cualquier indicio de su paso.
Lo que encontraron fue aún más desconcertante. El prisionero había pasado por áreas del complejo sin dejar rastro de su fuga. Nadie lo había visto al salir por la puerta de servicio. Nadie lo había detectado cuando escapó en la furgoneta. No había cámaras que lo hubieran grabado en el camino, nada que lo vinculara directamente a su salida. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. La alerta se extendió a todas las comisarías locales. Las patrullas de la ciudad comenzaron a peinar cada calle, cada esquina, cada estación de tren y cada hotel en busca de pistas. La presión era enorme. La prisión tenía un historial de escapes, pero ninguno tan meticulosamente planeado, ninguno tan sutil. Nadie había anticipado que alguien fuera capaz de esquivar no solo la seguridad física, sino también el sistema de vigilancia más moderno de la prisión. En los primeros minutos se ofreció una recompensa por cualquier información que condujera a la captura del fugitivo. Las calles se llenaron de carteles y anuncios. Se distribuyeron fotos del prisionero por toda la ciudad. Pero lo que realmente desconcertó a las autoridades fue el hecho de que, a pesar de la alerta, el prisionero no dejó rastros. Mientras la ciudad se llenaba de incertidumbre, él ya estaba lejos. Había tomado un par de trenes, se había mezclado entre la multitud y había viajado hasta una zona más tranquila, más alejada de las miradas de los medios y de los agentes de policía. Sabía que cuanto más rápido se desplazara, más difícil sería que lo encontraran. Su meta ahora era simplemente desaparecer. Los agentes de policía continuaron buscando, pero la ciudad, que antes lo había mantenido cautivo, se convirtió en su laberinto. La geografía de la ciudad, su multitud de rostros y la incertidumbre de las calles lo ayudaron a desvanecerse entre las sombras. No estaba corriendo hacia algo, sino que estaba huyendo de todo lo que había sido su vida. Pero la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Cómo podía un prisionero tan calculador, tan invisible, mantener el control por tanto tiempo? El escape ya era noticia. La historia comenzó a circular entre los reclusos, los oficiales y pronto incluso en los medios locales. La noticia de que alguien había logrado burlar un sistema de seguridad tan complejo con un simple rollo de papel higiénico sorprendió a todos. Pero no solo la audiencia se quedó impactada por el escape, sino también los detectives más experimentados. Mientras tanto, el prisionero, ahora sin identidad, seguía moviéndose entre las sombras. Se refugiaba en pequeños moteles, lugares aislados donde las cámaras de seguridad no llegaban. Sabía que la búsqueda nunca cesaría, pero también sabía que cuanto más pasara desapercibido, más tiempo tendría para seguir su ruta. Sin embargo, en su mente una pregunta se repetía una y otra vez. ¿Cuánto tiempo podré mantenerme libre? A pesar de haber logrado escapar de las paredes de la prisión, el prisionero sabía que su verdadera lucha apenas comenzaba. La ciudad lo rodeaba como un laberinto, pero también lo observaba, esperaba, y tarde o temprano las fuerzas del orden lo encontrarían. La huella de un fugitivo nunca es realmente invisible, y aunque su escape fue perfecto, su libertad tenía fecha de caducidad. Después de días en los que el prisionero estuvo oculto, cambiando de lugares y moviéndose sigilosamente por la ciudad, la presión de vivir bajo constante amenaza de ser capturado comenzó a pasarle factura. Las noticias sobre su escape se propagaron rápidamente, convirtiéndose en un fenómeno mediático. Las autoridades y los medios de comunicación no paraban de buscarlo, mientras el rostro del fugitivo era mostrado en las portadas de todos los periódicos. En una tranquila cafetería del centro, donde había estado resaciándose y observando el movimiento de la ciudad, el prisionero se dio cuenta de que su nombre ya era conocido. Y aunque sus movimientos eran cada vez más cuidadosos, algo dentro de él comenzaba a quebrarse. ¿Cuánto tiempo podría seguir así? Finalmente, un día, mientras caminaba entre las sombras de la ciudad, un simple vistazo al espejo le mostró lo inevitable. El rostro cansado, los ojos llenos de miedo, la tensión en cada paso. Sabía que ya no podía escapar para siempre. La libertad que había ganado con tanto esfuerzo estaba a punto de desvanecerse.
estaba siendo acorralado por su propia huida. El prisionero, quien había logrado escapar gracias a su astucia y a un objeto tan simple como el papel higiénico, se encontraba ahora en una encrucijada. En un giro del destino, mientras cruzaba una calle poco iluminada, se encontró cara a cara con dos policías. A pesar de haber usado una gorra y gafas para ocultarse, el tiempo había jugado en su contra. El reconocimiento fue inmediato. Antes de que pudiera reaccionar, los oficiales lo rodearon. No hubo fuga esta vez. Era el final de su huida. El prisionero, exhausto y derrotado, fue arrestado en ese instante. La policía lo había atrapado, pero no sin esfuerzo. Nadie podría negar que había sido una fuga legendaria, una de las más ingeniosas jamás vistas, pero en ese momento la libertad se desvanecía ante sus ojos. El prisionero fue llevado de vuelta a la prisión, pero su historia no terminó allí. De hecho, se convirtió en una leyenda entre los reclusos. Algunos decían que fue un escape tan brillante que no merecía ser capturado, mientras que otros lo veían como una advertencia. No importa cuán ingenioso seas, el sistema siempre tiene una forma de atraparte. Y así terminó la increíble fuga del hombre que utilizó lo que muchos considerarían lo más insignificante de su entorno para escapar de una prisión de máxima seguridad, un rollo de papel higiénico. Aunque su plan no duró para siempre, su historia se convirtió en un recordatorio de que incluso lo más simple puede ser una herramienta de libertad. Si te ha sorprendido esta historia, no olvides darle like, suscribirte y compartir con tus amigos. También déjame tu comentario sobre lo que piensas. ¿Fue un escape digno de admiración o un simple golpe de suerte? No olvides activar la campanita para no perderte nuestras futuras historias de fugas legendarias. Hasta la próxima, mis fugitivos.